Hace 5 semanas les decía yo a ustedes que veía yo el reflejo de una inquietud que hay en la Secretaría de Hacienda y que probablemente, casi seguro, habría la renuncia de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda y que con esto terminaría la época del tercer secretario de Hacienda en la historia de este régimen encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Rogelio Ramírez de la O tiene una historia. Bueno, es un economista que ha sido reconocido en diferentes ámbitos de estudio, tanto en México como en Estados Unidos, como en otras partes, en Europa. Es un hombre de merecimientos. Y fue, incluso desde el principio, una de las principales cartas que usó el entonces candidato perdedor a la presidencia en el 2006, Andrés Manuel López Obrador, como parte de su gabinete de lo que era en aquel tiempo la propuesta, levantando la mano izquierda, del gobierno legítimo de México encabezado por López Obrador, habiendo perdido las elecciones. Rogelio Ramírez de la O figuraba en el gabinete virtual del presidente, el legítimo, no el espurio, sino el legítimo, López Obrador, como secretario de Hacienda. Pero después, ya cuando llegó el triunfo de López Obrador en el 2018, todos sabíamos y esperábamos que el secretario de Hacienda sería, pues, el original, sería Rogelio Ramírez de la O, que fue en quien él pensó, López Obrador pensó, para integrar a su gabinete en Hacienda. Pero resulta que no. La sorpresa fue que no llegó Rogelio Ramírez de la O, sino que fue Carlos Ursúa. Y hubo por ahí una historia que derivó de una posible desavenencia que hubiera tenido Rogelio Ramírez de la O con el propio ya presidente de la República, que hizo que no se aceptara su propuesta para que Rogelio fuera su secretario de Hacienda. Y Rogelio se niega y entra Carlos Ursúa. Carlos Ursúa había comprado el proyecto de gobierno de López Obrador. Y después, bueno, ya la historia ya está consignada, se retiró y argumentó que su retiro estaba en gran medida dimensionado por, pues, que no había una coincidencia en el pensamiento entre Carlos Ursúa y el presidente. Después entró Arturo Herrera, lo mismo, para no hacer la historia muy larga. Y ahora Rogelio Ramírez de la O, desde que empezó con una premisa y con una condición que le decía al presidente desde hace mucho tiempo: está bien, voy a ser secretario de Hacienda, pero las políticas de la Secretaría de Hacienda las vamos a tener que dictar en Hacienda, no en la presidencia. Ayer hubo la comparecencia de Rogelio Ramírez de la O en la Cámara de Diputados y hablando con Patricia Terrazas, la secretaria de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, me dijo: ¿sabes qué sentí? Sentí a Rogelio inquieto, incómodo, lejano, reservado, a la defensiva, y que no hizo una argumentación a través de una exposición de motivos. Leyó un discurso escrito en el que fijaba la postura de las políticas públicas que se establecerían para con ello aspirar a un presupuesto de más de 8 millones de pesos para el presupuesto de egresos de la Federación para el 2023. Pero no hay subyacente en Rogelio un convencimiento. Y él sabe, porque lo sabe, que está proponiendo la base de indicadores macroeconómicos que son falsos, que son ficticios, que están inflados, que está pintando un elefantote cuando en realidad es un animalito, y que el año fiscal 2023 va a ser lleno de huecos fiscales, va a ser de escasa recaudación, va a ser de suspensión de actividades de muchas empresas, de desempleo, de estanflación, o sea, un estancamiento con una tremenda inflación, un bajo crecimiento del Producto Interno Bruto que pudiera acabar en recesión en función de condiciones locales, pero también de condiciones mundiales, que luego de la pandemia, pues ya sabemos toda la historia, ¿no? Cadena de suministros, guerra entre Rusia y Ucrania,
una paralización de la economía entre China y los Estados Unidos, una serie de reacomodos en el orden político, una tendencia de muchas de las democracias hacia las autocracias, muchos problemas, ¿no? Y se junta un cóctel realmente muy complicado. Pero Rogelio Ramírez de la O, de todas maneras, trató de vender al camello ante una oposición que le dijo, perdóname Rogelio, pero pues con estos datos simplemente no es posible que llegues a lo que tú piensas llegar. Entre otras, propone un crecimiento del 2.4% para el final de este 2022, a 3 días de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico marcara un crecimiento del Producto Interno Bruto a la mitad de lo que propone el secretario de Hacienda. Yo no sé en dónde esté la relación entre Rogelio Ramírez de la O y el presidente. Sí ha sonado mucho este rumor que marca, yo entiendo que las noticias no son basadas en rumores, pero tenemos que ver cuál es el ambiente que se respira dentro de Palacio Nacional y que se ve dentro de las cosas que están pasando ahí, que no hay una armonía en la propuesta que tiene Rogelio Ramírez de la O con respecto a la que tiene el presidente de la República. Miren, sea como sea, se quede o no Rogelio Ramírez de la O, lo cierto es que las condiciones locales en México y las internacionales marcan un año muy complicado en el 2023 y no hay una base para poder entender a este presupuesto que se ha marcado, en el que 8 de cada 10 pesos que ahí se proponen ya están comprometidos entre deuda, jubilaciones, gastos preetiquetados para estados y municipios y para la propia federación, megaobras como el terminar el Tren Maya, el hacer que sea productiva con más del doble del presupuesto la planta de refinación de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles que simplemente no arranca, el transísmico que quién sabe dónde anda, el suburbano México-Toluca, como pues estos animalones que junto con los desfalcos que se han visto en Segalmex, que se han visto en el INSABI, que se han visto en todo este proyecto general del Plan del Bienestar, todo está con estos enormes subsidios que se le están dando a la sociedad en muchos órdenes y sin métrica, pues nos está llevando a un año verdaderamente complejo. Y yo sigo pensando que entre Hacienda, Banco de México y Presidencia no hay un trípode, digamos, que unifique, que armonice, porque no se puede unificar, el pensamiento de estas 3 instancias, Hacienda, Presidencia y Banco de México. Y pienso que si se pinta este panorama inflado ante una realidad, porque una cosa es lo que se infla y otra cosa es lo real, y no veo que haya una concordancia entre lo inflado y lo real, hay demasiada distancia entre uno y el otro. Y esto es insostenible. Y al ver estas cosas así, creo que va a presentarse otra vez otra crisis de relación entre este tercer secretario de Hacienda y el presidente de la República. Porque miren, no puedes engañarte a ti mismo. Yo estoy seguro que después de que salió Rogelio Ramírez de la comparecencia ante los diputados, ya en su fuero interno, en su conciencia, en su cabeza, en su recámara, en la oscuridad de su recámara, cuando apaga la luz y se pone a dormir, Rogelio Ramírez de la O tendrá que saber que está intentando hacer y marcar una realidad inexistente con escasas, nulas posibilidades de que lo que propone sea realidad. Y no hay nada peor en el mundo, ya no digas en la economía, en el mundo, que ver las cosas bajo un telón de realidades, ignorándolas y tratando de construir una realidad ficticia. Es casi como el argumento para una novela de ciencia ficción. Gracias por estar conmigo en este comentario. Habló para ustedes su amigo Pedro Ferriz de Con. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.